Bienvenidos a Vida en la Verdad con el Pastor Márquez. ¿Cómo es Dios? ¿Qué figura tiene? Y si tiene figura, ¿a quién se parece? La Biblia nos dice la verdad de cómo es Dios. Y tú y yo podemos disfrutar de ese único Dios y de cómo es Él. Y nosotros somos su pueblo. Si tú eres un creyente, eres parte del pueblo de Dios. Ahora bien, Dios le llama a su pueblo a ser como Él. Y la primera característica que Dios enfatiza cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, le dice que Dios es santo. El Nuevo Testamento también nos dice a nosotros que Dios es santo. El Antiguo Testamento llama al pueblo a ser santo también, y también a la iglesia se le llama a ser santa, al creyente se les llama a santificarse. Pero ¿qué es la santidad? Bueno, mis amados amigos y hermanos, que Dios los bendiga, les doy la bienvenida a Vida en la Verdad, y les recuerdo que estos estudios se van presentando en la Biblia texto por texto. Entonces, estamos tocando cómo Dios nos llama a ser santos. El video pasado tocamos el primer punto principal, que es el respeto que los hijos deben de tener por las enseñanzas de los padres, y que los padres a la vez deben de tener el respeto y el amor por los principios de Dios, y así transmitirlos. Es el primer punto para guardar la santidad delante de Dios. Transmitir los principios de Dios de generación en generación, para que se mantenga aquella relación delante de Dios. Pero no es todo. Dios nos dice qué no hacer y qué hacer en su santa y bendita palabra. Así es que yo te pediría que es difícil para una persona cuando mira solamente un video, cuando se es un estudio como el estudio bíblico, y entenderlo. Yo te pediría que fueras a través de la Biblia con nosotros. Estamos estudiando la Biblia y empezamos realmente desde Génesis versículo 1. Así es que te doy la bienvenida y vamos ahora al libro de Levítico, capítulo 19, y vamos a ir al versículo 4. Recordando que el 19, en los primeros 2 versículos, Dios le llama al pueblo a ser santo, igual que nos llama a nosotros. En el versículo 3 les llama a ser santos y ser personas que guarden sus principios, y los hijos deben de respetar a los padres, porque los padres deben de transmitirle los principios de Dios a los hijos. Ahora el versículo 4, Dios nos da otra instrucción de cómo se guarda la santidad y cómo ser un pueblo santo. Así es que vamos a Levíticos 19:4 y nos dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Así es que no os volveréis a los ídolos. Prácticamente aquí lo que Dios dice: no a la idolatría. No a la idolatría. Pero aquí hay una palabra que nos ubica y nos dice que algo había ocurrido en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, y les recuerda que no volvieran a los ídolos, lo cual significa que en algún momento de su historia estuvieron allí, estuvieron en ese error, como algunos de nosotros que venimos de ciertas creencias idolátricas y que no le agradan a Dios. Aquí no estamos para juzgar a nadie, estamos para enseñar la palabra de Dios y cómo el pueblo de Dios debe mantenerse en santidad, y que esos principios se transmiten en la familia, pero nos recuerda Dios que lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Y aquí nos dice que no se vuelvan a los ídolos. ¿Por qué le dice Dios al pueblo eso? Primero, porque no debemos de olvidar, si tú estudiaste con nosotros y sabes Biblia, o sabes Biblia, aunque no hayas estudiado con nosotros, te darás cuenta que en el capítulo 12, o desde el capítulo 11, en sus finales del libro de Génesis,
Dios le llama a Abraham para que salga de su tierra, de su parentela, viviendo en Ur de los Caldeos, y allí era una tierra de idólatras. Así es que Dios saca a su pueblo, a su hombre de fe, el padre de la fe, el amigo de Dios, a Abraham, que salga de su tierra, de su parentela, a una tierra que Él le mostrará. Y le da promesas. Pero él viene de tierras de idolatría, porque el hombre todo se había apartado y creyendo y haciendo dioses de todo tipo para ellos, y Dios no quiere que vuelvan allá. También sabemos que son idólatras en Ur de los Caldeos, porque cuando Jacob, el hijo de Abraham, fue a Mesopotamia, a Ur de los Caldeos, allá donde vivía, en una comunidad cerquitas de allí donde vivía Labán, miramos que aquellas personas tenían ídolos allí y creían en ídolos. Pero el pueblo de Dios lo llamó a ser aparte, a dejar aquello. Entonces Abraham viene de tierras de idolatría y Dios lo llamó a creer en él, y Abraham le creyó. Abraham es un hombre de fe. Entonces el pueblo en los tiempos de Jacob, en los tiempos de José, fue llevado a Egipto, y allá en Egipto también hubo otros dioses, cual muchos de ellos cayeron en creer en idolatría en aquellos dioses de Egipto. Entonces Dios los había libertado y los había llamado a ser una nación santa, y lo primero que deberían de hacer es no volverse a aquellas prácticas que se hicieron ni en Ur de los Caldeos ni en Egipto. No creer en esos dioses, porque solamente hay un Dios del universo, solamente hay un Dios creador. Entonces, cuando les da los 10 mandamientos, los primeros mandamientos les habla de que no haya dioses ajenos delante de ellos. No a la idolatría. Para conservar la vida en santidad de Dios es no a la idolatría, como segundo fundamento que Dios da en el capítulo 19 del libro de Levíticos. Y el resto de los estudios están en los videos pasados. Así es que no a la idolatría. Y dice también, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Porque otro de los problemas que había ocurrido es que cuando Moisés está en el Monte Santo, nosotros sabemos en el libro de Éxodo que el pueblo se hizo con el oro que tenían, fundieron, hicieron un becerro y le adoraron, danzaron alrededor de aquel becerro, y aún le dijeron: tú eres el Dios que nos sacaste de Egipto. Dios había perdonado eso por su gran amor y misericordia. Pero aquí les está diciendo una vez más: ustedes son llamados a ser un pueblo santo. Ustedes son llamados, y lo primero que deben de hacer, según el versículo 3 del capítulo 19, es que respetar las enseñanzas de vuestros padres. Pero los padres deben de respetar las enseñanzas de Dios y transmitirlas a sus hijos. Eso es lo importante. Y que no se vuelvan a los ídolos, ni tampoco no creas en los dioses de Egipto, no creas en los dioses de Ur de los Caldeos, y no te hagas tus propios dioses tú, tus propios ídolos. Es lo que Dios indica. ¿Por qué? Bueno, mis amados hermanos, la santidad, aleluya, es constante en toda la Biblia, y no ser idólatra es uno de los principios fundamentales para guardarse en santidad delante de Dios. Pero la idolatría tiene una gran diversidad de ideas, no nada más de imágenes. Pero vamos a mirar, para entender lo que el Señor nos dice, vamos a mirar en la Biblia, a ver si miramos consistencia en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si tú agarras tu Biblia o la escuchas con atención y vas al libro de Deuteronomio, capítulo 4, vamos a leer unos versículos allí y te darás cuenta la delicia de la instrucción de Dios. Deuteronomio 4, versículo 9. Deuteronomio 4:9. Escuchemos.
hablando Dios a través de la boca de Moisés, que era el instructor que Dios usó, era el profeta del pueblo, Moisés, respetado por los judíos abundantemente, y nosotros sabemos que es un varón usado por Dios y que únicamente Cristo es superior a este hombre con relación a cómo Dios dio sus leyes y sus instrucciones, pues Cristo mismo nos dice en su palabra que es mayor. Hebreo nos lo enseña así. Aunque Moisés tenga mucho respeto, es mayor Cristo, pero Cristo Jesús y sus enseñanzas con sus discípulos va a ser consistente con este principio. Así es que, no por ser personas que vivimos en esta actualidad, no podemos aprender de aquella instrucción, pues todos no debemos de ser idólatras para conservar nuestra santidad delante de Dios. Ahora, ¿qué nos dice? Deuteronomio 4:9 dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque así se conserva la santidad de generación en generación. Versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. ¡Qué énfasis tan constante! Dios les dice que guarden y que nunca olviden que estuvieron escuchando sus palabras, para que las aprendan y que aprendan a respetarlo a Él y que las transmitan a sus hijos. Es una enseñanza constante y es una manera como se guarda la santidad conforme a las instrucciones de Dios. Ahora miremos lo que dice el versículo 11. Dice: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Pues está recordando el día que Moisés entró en la presencia de Dios para darle sus instrucciones en aquellas tablas de los 10 mandamientos, y allí se miró la gloria de Dios a través de esta manifestación de fuego, de truenos, de nube, según lo que describe la Biblia. Pero ¿qué dice el versículo 12? Dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Dios mismo dice en su palabra: tú miraste fuego, miraste nubes, escuchaste truenos, escuchaste mi voz, pero todo lo que hiciste fue escuchar mi voz, pero no miraste figura, no miraste un cuerpo, no miraste una figura ni de ninguna especie, ninguna figura, de ninguna parte, ni celestial, ni terrenal, ni acuática, ni marina, de ninguna, ni terrestre, de ninguna. Es muy importante entender esto. Ni de hombre ni de mujer, de ninguna figura miraste. Versículo 13. Y él, hablando Dios, os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y Moisés hablando dice: a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Pues entonces el pueblo pasaría a la tierra prometida, pero resulta que en la tierra prometida también se practica idolatría, también hay ídolos. Entonces Dios ni quería que se volvieran a los ídolos antiguos, pero tampoco quería que fueran y tomaran dioses de la tierra donde iban a pasar a tomarla por posesión. Y Dios está hablando y les recuerda: recuerden, yo hablé con ustedes, pero ninguna figura mirasteis, ni de hombre, ni de mujer, ni de nada, etcétera, etcétera. Ahora, la instrucción sigue porque es preciso que nosotros entendamos qué es la idolatría. Porque en ocasiones sí sabemos, pero sabemos
parcialmente. Pero el versículo 15 del capítulo 4 de Deuteronomio nos dice: guardad pues mucho vuestras almas. O sea, esto es cosa que hay que tener mucho cuidado. Dice: pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Insistentemente Dios dice a través de Moisés: no vistes figura. Entonces ten mucho cuidado con el alma, con tu alma. Versículo 16: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Dice, para que no te ensucies, no te contamines, no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. No miraste figura, no hagas escultura. Dice, escultura, imagen de figura alguna, no hagáis eso. Efigie de varón o hembra, ninguna figura o forma de varón o hembra o de figura alguna o escultura no hagáis, porque eso es corromper, eso es idolatría. Versículo 17: figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. O sea, ni reptil, ni figura de animal, ni figura de pájaro. Y si tú te das cuenta, todo eso ha existido en la historia. Y Dios nos dice esta instrucción en su palabra: nada de eso. No hay figura que pueda sustituir la voz de Dios que se escuchó, pero no se miró ninguna figura. Entonces el versículo 18 dice: figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. Ninguna figura, absolutamente de nada. Y luego dice el 19: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sean impulsados y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, ni siquiera los astros deberían de adorar, de nada, que no volteen al cielo y que empiecen a adorar al sol y a la luna. Y tengo que decirle, mi hermano, si nosotros estudiamos la Biblia y leemos detenidamente, te vas a dar cuenta que ocurrió en la historia. Que nosotros los seres humanos somos tremendos y ofendemos a Dios a través de idolatrías terriblemente, terriblemente. Ahora, algunos de nosotros decimos: no, pues yo no creo ya en esas cosas. Pero hay otro tipo de idolatrías que ahorita vamos a tocar en un momento. Vamos a continuar y vamos a terminar leyendo el versículo 20. Porque Dios nos dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Jehová os tomó y nos llama a ser santos, y una de las maneras de conservarse santo es decirle no a la idolatría, a ninguna especie. Entonces, en alguna ocasión pregunté a alguien de la iglesia tradicional que por qué ellos creían en esas cosas que creen. Entonces te dan una gran explicación. Y en alguna ocasión me dijeron: no, se refiere al oro y a la plata. Pero eso no es cierto, porque la Biblia nos dice que ni oro ni plata, y dice que tampoco al leño, lo cual significa que mucha gente iba y cortaba un árbol y daba figura, y eso está en la Biblia. Por cuestiones de tiempo no podemos ir a leer todo lo que la Biblia dice, pero a través de la Biblia vamos a ir mirándolo poco a poco. Entonces cortaban un leño y le hacían figura como si fuera su Dios. A él se inclinaban y a él le pedían, y con la parte que quitaron del leño, pues cocinaban un pan y se lo comían. Y Dios dice: eso no, para nada es verdad. No existe una figura en mí. No puedes hacerte una figura y creer que lo estás haciendo correctamente. No a la idolatría. Ahora bien, la idolatría tiene algunos aspectos que nosotros en ocasiones no entendemos. Pero en el Nuevo Testamento es consistentemente
cuando la iglesia tomó forma en el Nuevo Testamento, según Hechos capítulo 15, Hechos 15, versículo 20 y 29, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando se extendió la primera carta, el primer tratado del primer concilio para las iglesias cristianas, se estableció no a la idolatría. Entonces, si tú vas al 15, versículo 20 del libro de los Hechos, dicen los líderes apóstoles y el hermano del Señor, hablando de Santiago, nos dicen el 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Es la primera expresión que tú encuentras en el versículo 20 del capítulo 15 de los Hechos, que los cristianos les debemos de decir no a los ídolos, no a los ídolos. En el versículo 29 dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que Dios consistentemente le dice a la idolatría no. A la idolatría no. Ahora, la idolatría tiene unos aspectos tan profundos que no se trata nada más de una piedra o de una figura, sino se trata de lo que nosotros amamos y que le damos una prioridad innecesaria. Entonces, debemos ser correctos en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque vamos a leer un texto que se encuentra en Colosenses, el libro de Colosenses capítulo 3. Nosotros vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios, porque muchos cristianos decimos, es que yo no creo en esas cosas. Pero debemos de tener cuidado. Dicen, cuiden muy bien vuestras almas de otras cosas que pudieran estar ocurriendo como idolatrías en nuestras vidas. Ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice así, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y luego dice, y avaricia, que es idolatría. La avaricia, la codicia, la práctica que nosotros podamos estar desarrollando en nuestra vida, a la cual amamos tanto, cualquier situación que amemos tanto, se convierte en una idolatría. La avaricia tiene que ver mucha relación con el tener cosas, con el dinero, diríamos actualmente, con relación a la codicia. Y Cristo en sus enseñanzas dijo, no podrás amar a Dios y a las riquezas. Llámese el ídolo de las riquezas, se le llama Mamón. Si tú buscas en las redes sociales o en la internet la información sobre este ídolo Mamón, se oye un poco extraño la palabra, pero así se llama, te darás cuenta que es una figura espeluznante donde ofrece dinero y la gente le adora. Es una figura que alguien trató de ilustrar por dinero. Entonces el hombre es capaz de hacer muchas cosas por dinero. Y eso se llama codicia o avaricia. En sí el dinero no es malo, pero el amor al dinero, la codicia por el dinero, la avaricia por el dinero, pues te lleva a la idolatría, porque terminas sirviendo más a tu mismo deseo de obtener aquello que al mismo Dios. Y la palabra del Señor nos dice de los mandamientos, no codiciarás. Entonces, la codicia, mi hermano, debemos tener mucho cuidado, porque somos increíbles. Nosotros somos capaces de hacer muchas cosas por tratar de mirar algo que nos agrade, de tal manera que la gente hace líneas, espera días, gasta mucho dinero en obtener un gusto. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque nos convertimos en consumistas enfermizos por amar tanto aquellas cosas que no debemos. Y no tratamos así a nuestro Dios. No hacemos lo mismo por las cosas de Dios. Entonces, tengamos cuidado, porque la codicia y la avaricia es sinónimo también de idolatría. Ahora bien,
¿Qué otra cosa debemos de tener cuidado? Bueno, la obstinación. ¿Qué es la obstinación? En el Antiguo Testamento, Dios escogió al primer rey. En Primera de Samuel, nosotros podemos mirar en el capítulo 15 de Primera de Samuel, que se le dio una orden a Saúl, y Saúl no la hizo. Él pensó que hacía mejor que Dios. Y la pregunta es, ¿quién puede hacer mejor que Dios? Y algunas de las veces nosotros nos vamos por nuestro propio camino y pensamos que hacemos bien y estamos incorrectos delante de Dios. Y Saúl fue reprendido por el profeta Samuel. Y el capítulo 15 de 1 de Samuel, versículo 22, Samuel habló con Saúl y le dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? O sea, ¿en qué se complace más Dios? ¿En que se hagan sacrificios o que se obedezca su palabra? Lógicamente, en que se obedezca su palabra. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La atención de lo que Dios dice y el obedecer es grande porque allí no hay idolatría. Pero dice el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión es como la adivinación y Dios no le agrada la adivinación, que ande uno con adivinos. Es como es rebelarse. Pero lo que dice enseguida dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Es el ser testarudos en las propias ideas que nosotros tenemos, que son contrarias a lo que Dios enseña. Es amar tanto a nuestras ideas, y algunas de esas ideas son culturales. Las amamos tanto y las practicamos tanto por cultura, porque nos gusta, porque se nos introdujeron en la vida y no queremos abandonarlas. Entonces, no debería ser así, porque el ser terco, obstinado, testarudo en lo que es contrario a Dios se convierte en idolatría y terminamos gritando, así soy yo, cuando Dios nos da un nuevo nacimiento. Entonces, el Nuevo Testamento nos enseña que tengamos cuidado. Vamos a ir terminando este video recordando lo que nos enseña el Señor. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, 2 de Timoteo 3 versículo 2 dice, porque habrá hombres, en los finales tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos e impíos. Pero observa la frase amadores de sí mismos. Ese es otro tipo de idolatría. Se le llama egolatría. Te amas a ti mismo más que a Dios. Eres capaz de hacer por ti mismo tantas cosas que no hacemos por aquel que realmente lo entregó todo por nosotros. Es una de las características de la actualidad. El dinero y la egolatría, el amarse a sí mismo, amadores del yo, de uno mismo, y eso es idolatría. Y Dios nos dice no a la idolatría. Una persona que ama el dinero no está bajo santidad. Un santo, una persona apartada de Dios, alguien que es salvo, podría ser rico si Dios así está en su voluntad disponer para esa persona. Pero esa persona ha de amar más al quien se lo da, porque inclusive la misma Biblia nos da principios de que es Dios que nos da la facultad de hacer aquellas cosas que hacemos. Entonces, no podríamos terminar amándonos a nosotros mismos más de lo que corresponde. Dios no está enojado porque nos amemos a nosotros mismos, porque mismo Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Diríamos un ejemplo mío, la Biblia no lo dice. Digamos que el amor es el 100%, pues el 50% debería ser dedicado a Dios.
el 25% a mi prójimo y el 25% a mí. Así la mayoría se le lleva el Señor y reparto ecuánimemente con mi prójimo y conmigo, porque la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué haríamos si una persona dice nada más yo, o reparte poquito y se queda con la mayor parte? Sería contrario al principio de Dios. Así es que la forma de idolatría que existe en la actualidad tiene más relación con la codicia, el consumismo y la egolatría, el amor por sí mismo. Tengamos cuidado sobre eso, porque entonces podríamos estar torciendo nuestro pie. Y la instrucción de Dios es que nos mantengamos separados para Él, siguiendo sus principios. Y el principio segundo que Dios nos da en el libro de Levíticos capítulo 19 es no a la idolatría en ningún aspecto. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Si es necesario cambiar algo de nuestra vida, hagámoslo de tal manera que Dios brille en nuestro ser. Nos miramos en el próximo video, y a seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.